Reflexión, miércoles 14 de octubre. Dar hospedaje al forastero. Con esta estaríamos meditando la cuarta obra de misericordia corporal. El hermano Francisco se encontraba predicando por los caminos y ya al atardecer y ya entrando la noche se acerca a la casa de un caballero a pedir posada. Le abren la puerta y sale el caballero y con una actitud afable, gentil, fraterna, recibe al hermano Francisco y a su acompañante. Le invita a pasar, lo abraza, lo besa, lo sienta a la mesa, le lava los pies, se los seca, le besa los pies y le dice que le da mucha alegría y mucho gozo el tenerlo en su casa, a él y a su compañero. Y pone una mesa con banquetes, con platillos exquisitos, y él mismo se apresta a servir y atender al hermano Francisco. Y cuando termina la comida, el hermano Francisco platica con él y en ese momento le dice el hombre gentil, con mucha caballerosidad, con mucha caridad y muy especialmente con la fraternidad, sin olvidar la cortesía. Que lo que necesite San Francisco, túnica, necesita un hábito, un manto, lo que necesite, él se lo puede pagar, porque gracias a Dios, él tiene dinero suficiente y él está con la alegría de compartirlo con los pobres. Esta reflexión que hizo este gentil y cortés caballero, al hermano Francisco le agradó y lo llenó de mucho gozo el saber y el haber encontrado a un gentil caballero con tan buenos sentimientos y dispuesto a ayudar al que lo necesite. Al día siguiente, al marcharse por el camino de regreso a su morada, a su abadía, va platicando con su compañero, el hermano Francisco, y hablan acerca de la gentileza y de la cortesía de este buen caballero. Y le dice Francisco, y es que la caridad y la cortesía son hermanas, incluso llegan a vencer el odio. ¿Cómo me gustaría que este gentil caballero estuviera en la fraternidad? Y le pide de favor al compañero que llevaba Francisco que se pusieran en oración, que estuvieran orando para que el Padre de las ternuras tocara el corazón de este buen y gentil caballero y pudiera hacerse llegar a la orden. Y así lo hicieron. Oraron intensamente por algunos días
hasta que llegó el momento en que Francisco le dice al hermano: acompáñame a ver a este gentil caballero. Esperamos que Dios ya haya tocado su corazón. Y se van por el camino orando, meditando y pidiéndole a Dios la conversión de este hombre a la fraternidad. Antes de llegar, le dice Francisco al hermano: vamos a ponernos aquí, muy cerca de su casa, y vamos a orar. En ese momento el hermano Francisco entró en una oración intensa y una luz brillante del cielo se posó sobre él y entró en una oración íntima con el Señor. Esto lo vio el gentil caballero. Y en ese momento que él estaba observando, en ese encuentro tan sublime que tenía Francisco, se dio cuenta cómo Francisco se elevó y se mantuvo por largo tiempo separado del piso, en oración. En cuanto termina este momento tan hermoso, corre el gentil caballero a abrazar a Francisco y a pedirle: Padre, Padre, permíteme que forme parte de la fraternidad. Voy a vender todos mis bienes y a repartirlo entre los necesitados. Y así lo hizo. Francisco accedió, le colocó el hábito y por muchos años fue un hombre de oración, entregado a ayudar y a servir al prójimo. Este gentil y cortés caballero. ¿Y de qué parte de ese momento tan sublime en que Dios se encuentra con Francisco? Y que el hermano abrió su corazón para que entrara el Señor. Esto lo podemos leer en el libro de Florecillas, donde narra la historia y los milagros del hermano Francisco de Asís, en el capítulo 31. Hospedar, dar posada. El alma siempre debe estar abierta y dispuesta a dar la bienvenida. Nos diría Emily Dickinson. Hemos aprendido a volar como los pájaros. Hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. Nos diría Martin Luther King: el arte de vivir como hermanos en fraternidad. El que se muestra gentil y cortés con el extranjero es un ciudadano del mundo. El huésped es el que se hospeda, pero la hospitalidad la ejerce quien abre las puertas de su corazón y de su casa. El magisterio de la Iglesia Católica, muy especialmente su santidad el Papa Francisco, hablándonos de la hospitalidad, con mucho cariño nos dice: la Iglesia, madre
de todos y cada uno de nosotros es una madre de corazón abierto, que sabe acoger, recibir especialmente al que tiene necesidad, de más cuidado. Es la iglesia como la quería Jesús, la casa de la hospitalidad. Y dice el Papa, cuánto bien nos haría aprender este lenguaje, el lenguaje de la hospitalidad, el lenguaje de acoger. Cuánta desesperanza, cuántas heridas se pueden curar, pero para esto hay que abrir las puertas del corazón. Eso es hospedar, eso es recibir. En el Antiguo Testamento nos diría Isaías que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres que no tienen techo, que des ropa al que la necesita, que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará la luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Isaías 58, versículos 7 al 8. Y San Pablo, cuando se dirige a los hebreos, nos dice este bellísimo texto. No olviden la hospitalidad, pues gracias a ella algunos hospedaron sin saberlo a un ángel. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Y bueno, volviendo a citar a San Pablo, nos dice, el que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Hermano, abramos el corazón para recibir al que necesita fraternidad, paz y bien.